Hola, bendiciones, amados y queridos del Señor. En esta hora vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da luz acerca de todos los asuntos de este mundo, acerca de toda la historia de la vida del ser humano en esta tierra. Es por eso que hoy vamos a considerar la palabra, lo que nos dice en el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel nos da luz sobre los asuntos del futuro de los gobiernos en este mundo. Una de las grandes revelaciones que Dios le dio al profeta Daniel fue en aquella ocasión en que el rey Nabucodonosor, 600 años aproximadamente antes de Cristo, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Este sueño lo olvidó. Y dice la palabra que mandó a buscar el rey Nabucodonosor a sus sabios, astrólogos, adivinos, todos los hombres que tenía en su corte, encargados de los asuntos proféticos y de todo tipo de adivinaciones. Era gente que se dedicaba a estudiar los astros, y bueno, también gente que hacía sus algoritmos y gente que hacía también artes mágicas, todo ese tipo de prácticas paganas. Pero dentro de esos hombres también se encontraba el profeta Daniel, un hombre lleno del Espíritu de Dios y con revelación de Dios poderosamente. En aquella ocasión, el rey Nabucodonosor los convocó a todos, pero le preguntaron: bueno, ¿y para qué nos has llamado? Quiero que me interpreten el sueño que tuve. Bueno, rey, pero ¿cuál fue tu sueño? Cosa difícil pedía el rey. El sueño se me olvidó. No sé qué soñé, y además me tienen que decir qué soñé y qué significa ese sueño. De por sí ellos eran muy supersticiosos. Siempre estaban pensando en el futuro y sobre todo qué sería de su gobierno, de su poderío. En esa ocasión le dijeron: es imposible, no hay nadie, oh rey, que pueda decirte qué soñaste y además qué significa el sueño. La decisión del rey fue tajante: si a mí no me dicen, los voy a ejecutar. Iban a ser muertos irremediablemente. Era un tipo de dictador como hoy en día también todavía hay dictadores en algunos gobiernos que son totalitarios. Ahí fue cuando se levanta el profeta Daniel y lo llevan ante el rey. Y Daniel le declara que él era un siervo de Dios y que Dios iba a revelar el asunto. El Dios del cielo tiene todo poder para traer la revelación y para hacer todas las cosas que el hombre no puede. Fue así como la palabra nos dice que allí en el capítulo 2 de Daniel, que Daniel fue convocado por el rey y Daniel le declara al rey, después de haber orado al Señor y de haber suplicado: Señor, muéstrame, Dios mío, y muéstrame la interpretación de este sueño.
Dios le responde a Daniel y sorprendentemente le da la revelación del sueño que soñó y su significado. Estoy acortando para ir avanzando en este relato. Lo que sucede es que al darle la descripción de lo que había soñado, fue asombroso la declaración que le hizo Daniel al rey Nabucodonosor. El sueño básicamente consistía en una estatua gigantesca que Nabucodonosor veía en su sueño, con la cabeza de oro, el pecho de plata con los brazos, y de ahí su vientre y sus muslos eran de bronce, y finalmente ya las piernas y los pies de hierro, y los pies específicamente hierro pero mezclado con barro cocido. Esa era la imagen del sueño. Y el significado, Daniel también se lo explicó, tal y como la revelación de Dios vino por el Espíritu del Señor a Daniel. El significado, en síntesis, de esa imagen que veía el rey Nabucodonosor en su sueño, no era otra cosa más que los 4 gobiernos mundiales. El primer imperio, cabeza de oro, hacía referencia al imperio babilónico. El primer imperio, el imperio babilónico. Tú eres esa cabeza de oro, eres tú, es tu gobierno, es tu imperio, oh rey. Babilonia, la cabeza de oro. Luego los pechos, su pecho y sus brazos de plata, lo cual hacía referencia que después de él iba a venir otro gobierno. El gobierno que iba a venir mundial en aquel tiempo estaba anunciado en esa estatua y representaba esa parte hecha de plata, representaba al imperio medo-persa. Los persas conquistaron a los babilonios, y esto es histórico. Después se levantó otro imperio, otro reino, el cual corresponde a la parte de los muslos y su vientre, y allí era de bronce, lo cual representaba al imperio griego. Los griegos conquistaron a los medos y persas. Finalmente viene el cuarto imperio mundial, piernas de hierro, que representa al imperio romano. El cuarto imperio mundial de ese tiempo, de aquellos tiempos, el imperio romano. Este es el significado del sueño, dice ahí, que Daniel le declaró al rey en el capítulo 2 del libro de Daniel. Faltaba algo más. Hablando de los gobiernos mundiales, faltaba una parte del sueño que también se la interpretó Daniel al rey Nabucodonosor, y era que estando la estatua de pie, de momento aparece una piedra viajando del cielo a gran velocidad y le pega en los pies a la estatua y la hace polvo. Le dijo Daniel: esto es lo que va a acontecer en el tiempo por venir. Esa es su declaración, su significado, y es fiel esta declaración.
Una de las cosas en las que vamos a centrar este mensaje es la descripción que hace Daniel de aquella piedra que golpea a la estatua y la hace polvo. Esta piedra es el tema que hoy vamos a tratar, porque esta piedra representa la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida de Jesucristo el Rey, el cual precisamente llegó en los tiempos en que reinaba el Imperio Romano. El Imperio Romano que estaba representado en aquellas piernas de hierro. Fue exactamente la época en que llegó Cristo, nuestro Salvador. Y hablando de ello, Daniel le dijo a Nabucodonosor que esta piedra iba a constituirse en un reino, pero un reino venido del cielo. Un reino muy diferente. Y vamos a echar un vistazo a la lectura de la palabra en el capítulo 2 de Daniel y versículo 44. Vamos a ver las características de ese reino. Dice así la palabra del Señor, Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice así, hablando Daniel: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Vemos 4 características en este versículo que nos está describiendo las características de ese reino que no estaba precisamente incluido en la estatua, sino que este reino trata de la piedra que golpeó a la imagen, a la estatua, y que la pulverizó. Dice allí en el 44 las características. Ven usted primeramente, dice, el reino que se levantará, dice el Dios del cielo levantará un reino. Habla de un reino que no será jamás destruido. Primer característica del reino de Dios. No será destruido ese reino. Es decir, indestructible. Un reino indestructible. Un reino que no podrá ser desbaratado, destrozado. No tiene manera de que este reino, un enemigo, lo ataque y le haga daño. No hay manera de poder luchar contra este reino y prevalecer. Esto es el reino de Dios. Primer característica, indestructible. Segunda característica, dice aquí, un reino que no será dejado a otro pueblo. Es decir, un reino intransferible. No es de que ahora ya va a venir otro rey y va a reinar en lugar de... No. Es un reino intransferible. Nadie más puede reinar que el rey que vino y trajo el reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No se transfiere este reino, es intransferible. Característica número 3. Y consumirá a todos estos reinos. Desmenuzará y consumirá, es decir, destructor de reinos.
Destructor de reinos quiere decir que todos los reinos tendrán que ir desapareciendo por la acción poderosa que de Dios viene con poder. El reino de Dios está entrando con poder y sigue entrando y sigue avanzando hasta establecerse totalmente en toda la tierra. Sí, característica número 4 dice, y este reino pero él, o sea, el reino permanecerá para siempre. Cuarta característica, el reino será eterno. Nunca más pasará, nunca dejará de ser. Imagínense lo que representa el reino de Dios. Imagínense lo que representa el Rey, nuestro Señor Jesucristo y su gobierno. Indestructible, intransferible, destructor de reinos, además eterno. Pero también es un reino espiritual. ¿Por qué? Por el cielo. Entonces, es un reino magnífico, un reino majestuoso, un reino formidable. Este es el reino al que usted y yo hemos sido convocados y formamos parte del reino de Dios. ¡Qué privilegio, qué honor tan grande! Cuando uno lee estas grandezas en la palabra de Dios, no queda más en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que irnos al suelo y decir: oh Señor, qué grande es el llamado que me has hecho. Somos miembros, ciudadanos de ese reino. Esto es glorioso. Por eso el reino de Dios nunca pasará. El imperio de Dios, el reino de Dios está por encima de todo reinado. Todos tendrán que ir cediendo al paso del tiempo, porque el tiempo está haciendo que desaparezca. ¿A dónde está actualmente el imperio babilónico? No hay nada. ¿A dónde está el imperio medo-persa? No existe. ¿A dónde está el imperio griego, instaurado por Alejandro Magno? Ni polvo. ¿A dónde está el imperio romano? No hay nada. Lo que falta, nada más, diríamos, los pies de la estatua tendrán que ir cediendo y desapareciendo, porque eran vistos en la visión por aquel rey que no recordaba su sueño. Eran los pies en parte barro y en parte hierro. Esto nos habla de las alianzas humanas. Las alianzas humanas así son, débiles. En parte usted las ve como muy fuertes, pero por cuanto son humanas, son débiles. Y esto también está destinado a desaparecer. El único reino que no pasará, el único reino que no se destruirá, el único reino que no será dejado a otro rey, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. El reino al que usted y yo pertenecemos. ¡Qué honor tan grande! Hoy en día vemos
como son las monarquías que todavía existen. Por ejemplo, qué honor en este mundo ser miembro del Reino Unido. Para que alguien tenga ciudadanía de la Gran Bretaña, necesita rigurosamente haber nacido allí, tener padres de allí. Y no, qué privilegio ser miembro del Reino Unido, ser ciudadano de allá. Pero eso son cosas humanas. Qué honor y qué privilegio verdaderamente ser miembro del reino de Dios. El reino que es eterno. El reino que no perderá jamás su poder. El reino que está por encima de lo que todavía quedan de los pies de aquella estatua. Amados, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, queridos, será majestuoso. Ni polvo quedará de los reinos y gobiernos de este mundo. Palabra fiel que Dios le dio por revelación a Daniel, el siervo de Dios, 600 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios eterno. Gloria a su santo nombre, porque tú y yo, y miles y millones, ahora somos parte de ese reino, de ese glorioso reino que nunca jamás pasará. Dios te bendiga, Dios te guarde y mantén con mucho honor y mucha honra tu ciudadanía dentro del reino de Dios. Amén.